Bienvenidos a otro video sobre la programación en Arduino Uno. En esta oportunidad vamos a aprender a programar el sensor BCNL 4000, el cual es fabricado por la compañía Smartphone, es la compañía de Estados Unidos, y se caracteriza porque la mayoría de los dispositivos, pues, la tableta es de color rojo y este es el símbolo que los caracteriza. Este dispositivo, tal y como nos lo muestra el datasheet, es un dispositivo que nos permite detectar proximidad y luz ambiental, es decir, que tiene dos sensores incorporados prácticamente. Uno que nos detecta la proximidad de un objeto y el otro que nos permite identificar la cantidad de luz que hay en un lugar específico. De tal manera que con ello pues tenemos la doble ventaja de que tenemos dos sensores en un solo dispositivo. El único problema es de que este dispositivo trabaja con la tecnología I²C. Ahora, digo problema, pero en realidad en lugar de problema también se convierte en una ventaja. ¿Qué es la interfase I²C? I²C significa Inter-Integrated Circuit, o lo que es igual a intercircuitos integrados. Y con esta tecnología nos permite los dispositivos, los microprocesadores o microcontroladores que cuentan con este tipo de tecnología, nos permite conectar hasta 128 dispositivos utilizando solamente dos líneas. Todos los dispositivos que trabajan con tecnología I²C tienen únicamente dos líneas de datos. Una es la de SCL, que es la de reloj, y la otra es SDA de datos. Pero estas líneas necesitan resistencias pull-up, es decir, resistencia de colector abierto para que puedan funcionar esas dos líneas. Ahí pueden ver de que hay dos resistencias de 1.5 kilo ohmios en cada una de las líneas y conectados a VCC. Ahora, adicionalmente se puede configurar para que un dispositivo conectado al puerto I²C sea maestro y los demás sean esclavos, o podemos tener todos esclavos dependiendo del tipo de comunicación que nosotros querramos. No me voy a poner a hablar ahorita mucho acerca de I²C porque podríamos pasar horas hablando sobre ese tema. Yo les recomiendo que, pues, que por su propia cuenta busquen la información. Hay muchísima información en la red. Lo que sí les puedo decir es que con la tecnología I²C, como maneja hasta 8 bits de datos, entonces con 8 bits nosotros podemos controlar hasta 128 dispositivos utilizando únicamente dos líneas. Ahora, estos dispositivos tienen una dirección. Entonces, como la dirección de cada uno de los dispositivos es diferente, quiere decir que un microcontrolador conectado en las líneas de SDA y SCL puede leer en tiempos diferentes a cada uno de estos dispositivos. ¿De qué manera? Simplemente eh, accesando a una dirección específica para cada dispositivo. Entonces, de esa manera podemos crear un programa para que, por ejemplo, desde Arduino leamos el estado de este convertidor análogo digital, de este otro, o de la comunicación con una Raspberry Pi o con una LCD. Pero este día nosotros solamente vamos a utilizar un sensor conectado al bus I²C. Ahora, rápidamente, ¿cómo es que funciona la tecnología I²C en Arduino usando solo dos líneas? Bueno, primero tenemos las dos líneas. Cuando Arduino necesita leer datos en el dispositivo que tenemos conectado, entonces Arduino mantiene las dos líneas en uno lógico. Pero cuando la línea de datos pasa a nivel bajo antes que la línea de reloj, entonces eso le está diciendo o indicando al dispositivo de que a partir del siguiente bit o a partir de los siguientes microsegundos o milisegundos, lo que va a suceder es que la línea de datos, valga la redundancia, va a enviar datos a Arduino. Ahora, ¿en qué momento la línea envía datos? En el momento en que el pin o línea de reloj está en 1. Fíjense bien, cada vez que la línea de reloj está en 1, el pin SDA
está mandando datos. Es decir, que la línea de reloj controla cada vez que se están mandando datos desde Arduino hacia el sensor o a cualquier dispositivo que esté conectado con Arduino o viceversa, desde el sensor hasta el Arduino. Depende quién sea el maestro y quién sea el esclavo. Ahora, en este caso, primero se está mandando a través de la sincronía de los pulsos de reloj, se está mandando 7 bits de datos. Estos bits de dirección, estos 7 bits. Como les dije anteriormente, cada dispositivo que funciona con I²C tiene una dirección específica. Entonces, esa dirección nosotros la enviamos a nivel de programación en Arduino para que él pueda acceder a ese dispositivo. Entonces, con estos 7 bits estamos mandando la dirección del dispositivo al cual nosotros queremos leer. Luego cuando tenemos cuando la línea de datos se mantiene en bajo por cierto tiempo y luego cambia a 1, eso indica que hay un error en la transmisión de datos. Entonces automáticamente Arduino recibe este pulso indicando de que el esclavo no responde y que no está habilitado para recibir una solicitud de datos. Ahora, también podemos controlar, así como podemos controlar 7 bits o podemos enviar más bien 7 bits de dirección para seleccionar el dispositivo que queremos leer, también podemos mandar datos, en este caso de 8 bits, y todo lo controla siempre la línea de reloj. Además, fíjense bien, cuando la línea de reloj cambia de 0 a 1, antes que la línea de datos, eso indica de que la comunicación ha terminado y Arduino o el dispositivo pues ya obtuvieron los datos que necesitaban. Yo sé que es un poquito complejo entenderlo así muy fácilmente. Sé que es un poquito complicado trabajar con este tipo de tecnología. Lo he explicado así de manera un poco rápida, pero lo que me interesa en este momento es que vean la aplicación que se les puede dar. Digo, porque ustedes por su propia cuenta pueden leer acerca de la tecnología I²C para que lo comprendan de una mejor manera. ¿Cómo es que funciona? Utilizando simplemente 2 cables. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos tener? Por ejemplo, comunicación entre dispositivos Raspberry Pi y Arduinos, o podemos conectar, por ejemplo, 2 Arduinos para que cuando este Arduino, por ejemplo, reciba un pulso desde este interruptor, desde este pulsador, pues el otro Arduino encienda un LED. Ahora no vamos a ocupar 2 Arduinos solo para encender un LED. A lo que me refiero es de que si nosotros estamos utilizando un Arduino Uno, pero las líneas, necesitamos más líneas, ya hemos utilizado todas las líneas o todos los pines que dispone el Arduino Uno, pues entonces podemos utilizar otro Arduino para complementar las líneas que nos faltan. Y la comunicación entre ellos dos la hacemos a través de las líneas de la interfase de I²C. Ahora, ¿cómo saber cuáles son las líneas de comunicación I²C? Bueno, en el caso del Arduino Uno, aquí lo podemos ver, y el Arduino Ethernet, el pin de datos es el A4 y el de reloj es el A5, así como lo podemos ver aquí en la figura. El A4, tal como lo vemos acá, es el de datos y el 5 es el de SSL. Ahora, eso no viene marcado en el Arduino Uno. Sin embargo, en el Arduino Mega, por ejemplo, en el Arduino Mega sí viene definido en lo que es la tableta. Fijémonos acá en el pin 20 y 21, el 20 es el SDA y el 21 es el SSL, pero en el Arduino Uno no viene indicado. Pero el Arduino Reference o las referencias de Arduino de la página web pues, nos muestra cuáles son los pines. Y ahí pueden ver ustedes también en el Arduino Leonardo cuáles son los pines para la comunicación I²C. Bien, esto es el circuito que vamos a utilizar. Yo le he adicionado, no aparece acá, pero yo le he adicionado 2 LED en el cual lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando yo le acerque la mano al sensor de proximidad, pues voy a hacer que se encienda
un LED conectado en el pin 4, ¿sí? Y luego, cuando yo le acerque la mano al sensor de luz ambiental, voy a hacer que se encienda un LED en el pin 5. Básicamente eso es lo que voy a hacer. Voy a estar leyendo al sensor para que él me detecte la presencia de un objeto o para que detecte la intensidad de luz ambiental que hay sobre el sensor. Estos son los pines que tiene el sensor. El IR, ese pin debe ser conectado a 5 voltios. ¿Sí? Podemos conectarlo directamente al Arduino. Luego tiene también un pin de 3.3 voltios. Ese pin lo podemos conectar directamente al pin de 3.3 voltios del Arduino. Y luego pues trae un tierra que lo conectamos también directamente al tierra del Arduino. Y las dos líneas que habíamos dicho, la SDA, que es el A4, y la SCL, que es la línea A5. Bien, veamos ahora el programa. Bueno, antes de ver el programa quiero mostrarle algo adicional. Este es el datasheet del sensor. La verdad es un poco complejo explicarlo también porque a pesar de que es un sensor muy pequeño, se le puede manipular y controlar una gran cantidad de datos. Los dispositivos I²C tienen 12 registros de 8 bits cada uno. Y en este caso, pues en este sensor no es la diferencia. Tiene el 12 bits, los 12 registros de 8 bits. Y en cada registro nosotros podemos programar, por ejemplo, la cantidad de corriente que queremos que circule en el LED interno del sensor, el del LED infrarrojo, así como lo ven acá. Podemos manipular la cantidad de corriente que queremos que circule. Podemos controlar también la sensibilidad del sensor, valga la redundancia, del sensor de luz ambiental en el registro número 4, que es la dirección hexadecimal 84. También podemos leer o obtener los datos de la cantidad de luz ambiental que está detectando el sensor. En fin, son 12 registros de 8 bits cada uno, desde el bit 7 hasta el bit 0, en los cuales nosotros podemos programar y configurar el sensor de una gran cantidad de maneras. En esta aplicación pues yo voy a explicar únicamente lo básico, pero si alguien pues necesita usarlo para un proyecto y quiere saber funciones más específicas, pues con gusto le puedo explicar en el futuro pues, cómo usarlo o cómo manipularlo de una mejor manera. Bien, por el momento vamos a empezar a estudiar el programa. Ya lo tengo digitado, el programa es un poquito extenso para un sensor tan pequeño, es un poquito complejo, porque como les dije, tiene tiene 12 registros y nosotros pues podemos manipular la información de cada uno de esos registros. Bien, primero, el primer comando es incluir una librería que ya viene implícita en Arduino que se llama Wire. Esta librería Wire se utiliza cada vez que nosotros vayamos a trabajar con dispositivos I²C. Si nosotros no cargamos con este comando, si nosotros no cargamos la librería desde el inicio, voy a hacer un poco más grande los números, si nosotros no cargamos esa librería desde el inicio, pues va a ser prácticamente imposible poder comunicarnos con los dispositivos I²C que tengamos conectados a Arduino. Entonces todo el resto del programa puede estar bueno, pero si no hemos incluido esta librería, pues nos va a dar un error y no vamos a poder hacer que el circuito funcione de manera adecuada. Luego tenemos el siguiente, ¿sí? Numeral define, el número del sensor, y la dirección hexadecimal 013. Esta es la dirección hexadecimal para, bueno, dijimos que tenían 12 registros de 8 bits, pues este es el registro para habilitar el dispositivo. ¿Sí? Bien, luego he definido también de que en el pin 4 de Arduino voy a conectar un LED que me va a detectar que lo voy a encender cuando el sensor detecte que hay proximidad de un objeto. Y en el pin número 5 de Arduino tengo conectado un LED que me indica
la intensidad de la luz ambiental. Más bien lo que hace es que dependiendo de la intensidad de la luz ambiental, pues enciende o apaga el LED que está conectado en el pin 5. Bien, lo siguiente es en el Voice Setup, lo que tengo es, estoy inicializando la comunicación serie a 9600 baudios o bits por segundo y porque voy a enviar al serial monitor de IDE de Arduino, voy a estar enviando los datos de la intensidad de cada uno de los sensores, tanto el de luz ambiental como el de, el de proximidad. Bien, luego inicio también la comunicación I²C con el comando wire.begin. Y de ahí lo mando que vaya a una función que le he puesto inicializar BCNL 4000. Esta función está más abajo, es esta, aquí está. Para crear funciones, primero utilizamos el void, ponemos el nombre de la función y todo el programa que queremos que vaya dentro de esa función. Y para llamar la función simplemente escribimos donde nosotros necesitemos la función, escribimos el nombre de la función. Entonces en este caso cuando inicializamos el Voice Setup, lo que hace primero después de inicializar la comunicación serie y la comunicación I²C, salta a la función que se llama init bcnl 4000. ¿Y qué hace ahí? Veamos qué hace ahí. Lo que hace esa función es primero crear una variable de tipo byte, es decir, que es de 8 bits, y lee un valor temporal de la dirección 081, que es uno de los registros que están aquí, de los que le había mostrado anteriormente, en uno de los 12 registros que les había mostrado anteriormente. ¿Y qué es esto? Bueno, este registro contiene toda la información acerca del producto y la versión, de tal manera que también verifica el estado del sensor. Por ejemplo, y el sensor por defecto tiene un valor hexadecimal que es igual a 11. Entonces, si ese valor no es igual a 11, entonces me va a imprimir en la pantalla un mensaje que diga de que ha habido una falla para inicializar, es decir, que hay problemas con el sensor, no se puede comunicar. Y además que me muestre el código en hexadecimal de ese error, ¿sí? Es decir, el código de la variable temp. De lo contrario, si no ha habido error, pues entonces que me imprima en la pantalla de que el BCNL está online, es decir, que está disponible para poder comunicar. Luego tenemos la programación de 4 de los registros, el registro 84, el 83 y el 89, que son estos que están acá. Este es el registro 83 con el cual podemos controlar la cantidad de corriente que va a circular en el LED infrarrojo interno o los parámetros de la luz ambiental. Entonces no vamos a hablar de cada uno de ellos porque nos va a llevar mucho tiempo, pero estos parámetros nosotros los podemos cambiar para modificar la sensibilidad, valga la redundancia, del sensor o los parámetros de corriente del sensor infrarrojo que tiene incorporado el dispositivo. Como pueden ver, aquí en esta llave inicia la función de inicializar el sensor y termina aquí con esta otra llave. Entonces, ¿qué es lo que hizo acá? Lo que hizo fue a leer el estado del sensor. Después de inicializar la comunicación, lee a ver si no hay ningún error en el sensor. Si no hay ningún error en el sensor, pues entonces me imprime de que se ha inicializado, de que el dispositivo está online y salta a lo que es la función void loop. En el void loop lo que estamos haciendo primero es creamos una variable de tipo entera y esa variable es sin signo, un sign es sin signo, y la variable se llama valor de ambiente. Y en esa variable vamos a guardar el valor que haya en la función leer ambiente. También creamos otra variable de tipo entera que se llama valor de proximidad y esa variable va a ser igual a lo que haya en la función leer proximidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está leyendo el valor del sensor de la luz ambiente y lo guarda en esta variable. Y aquí lee el valor del sensor
de proximidad y lo guarda en esta variable. Entonces saltemos a ver qué hace esa función. Bueno, de hecho ya les dije qué hace cada una de ellas, pero vamos a verla. Veamos por acá, aquí tenemos la función que lee lo que es la proximidad. Declaramos una variable tipo byte, de nuevo le llamamos temp. Esta es una variable local. ¿Qué significa que sea local? Porque ustedes dirán, bueno, pero aquí arriba utilizó también temp. Sí, pero esta variable temp está solamente en la función init bcnl 4000. Es decir, es una variable local, o sea, el valor se obtiene solamente aquí adentro de esta rutina. ¿Sí? Cuando ya el programa se sale de acá, el valor de temp no existe. Por eso es que aquí podemos utilizar otra vez el mismo nombre. Si nosotros en cambio creamos variables así como estas que están acá, que están fuera del void setup y del void loop, esas son variables globales. Es decir, que no las podemos volver a utilizar más abajo porque se utilizan dentro de todo el programa. En cambio, estas son variables que solamente están ejecutadas dentro de funciones específicas. En este caso, dentro de esta función. Y aquí, pues este temp está usado dentro de esta función que inicia acá y termina aquí. Bien. ¿Qué es lo que hace aquí? Bueno, esa variable temp lo que hace es lee el estado del registro 080. Es decir, lee el estado del sensor, mide el valor del sensor y lo guarda en una variable que se llama dato. Luego, return dato. Bueno, aquí en data o dato, lo que está haciendo es que cada vez que está leyendo el sensor, desplaza como el valor del sensor es un valor de 8 bits, lo que hace es que va desplazando cada vez que agarra el primer bit de lectura, ¿sí? Lo desplaza hacia la izquierda. Esta función nos indica desplazar un bit hacia la izquierda, entonces lo está desplazando 8 veces porque necesitamos el valor del valor del sensor de proximidad, pero en un valor de 8 bits. Entonces, cada vez que estamos leyendo, solamente leemos un bit. Entonces, con este comando estamos desplazando un bit hacia la izquierda cada vez que estamos leyendo el sensor, de tal manera que acá lo que tenemos es un valor de 8 bits. Y entonces ese valor que está almacenado en la variable data, de ahí nos dice return data. Eso lo que hace es que ya leyó los 8 bits, ahora lo regresa y lo almacena en la variable data. Return data es lo que hace return es devolvernos el valor de la variable. En este caso nos devuelve el valor en 8 bits de la variable data. Y entonces ese valor de 8 bits queda guardado en esta variable que se llama valor ambient value. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver qué hace la función read proximity. Leer proximidad, lo tenemos acá, hace exactamente la misma función. Lo que hace es que crea una variable a través de tipo temp y nos lee el registro donde está almacenado el valor de proximidad. Prácticamente hace lo mismo que la variable leer el valor del sensor de ambiente. Solo fíjense de que los registros son diferentes. ¿Sí? Esto es vean la 40 y 10 y en este tenemos el registro 8 y 20. Entonces los registros donde se guardan los valores de 8 bits de lectura del sensor de ambiente y el sensor de proximidad son diferentes, pero prácticamente la forma de acceder a ellos es exactamente igual. Al final pues nos regresa el valor de data en 8 bits y ese valor de data ahora lo guardamos en la variable que se llama proximity value. ¿Por qué lo estamos guardando en otras variables? Porque cada vez que se va a leer, pues el dato se pierde. Entonces nosotros necesitamos mantener esos datos. ¿Y cómo los mantenemos? Bueno, guardándolos en estas dos variables. Una vez que ya tenemos los datos del sensor ambiental y de proximidad, pues ahora lo que hago simplemente es comparar los datos del sensor ambiental.
si el valor que obtenemos, como lo que obtenemos es un número, entonces si ese número de 8 bits es menor a 1500, ¿sí? Entonces le digo de que me encienda el LED 5, que es el de ambiente, ¿sí? Lo enciende. De lo contrario, si este valor no es menor que 1500, es decir, que es igual a 1500 o es mayor, entonces significa de que el objeto está demasiado lejos, no lo puede reconocer y entonces pues que no encienda el LED. Lo mismo pasa con el valor de proximidad. Si el valor que obtuvimos al leer el sensor de proximidad es es mayor a 2600, entonces eso significa de que hay un objeto cerca del sensor y entonces le pedimos que nos encienda el LED número 4. Perdón, el LED que está en el pin número 4, que le hemos puesto prox por proximidad. Si no es así, else significa de lo contrario. Si no es así, si el valor es menor a 2600, entonces que lo mantenga apagado. Y luego lo que hacemos es imprimir lo que es el valor de ambas variables, es decir, el valor de la variable proximidad, y el valor de la variable ambient value en proximity value. Lo que hacemos es imprimirlo. ¿Sí? Serial.print t lo que hace es tabularnos o separarnos en la pantalla los valores, es decir, que en la misma línea, en la columna de la izquierda estoy imprimiendo el valor de la variable ambient value y en la columna de la derecha estoy imprimiendo el valor de proximity value. Y luego le doy un retardo de 500 segundos para que vuelva a hacerlo. Aunque el sensor es bastante rápido, puede volver a leer el estado de las variables incluso 100 milisegundos más tarde, pero yo le estoy dando 500 milisegundos, tiempo suficiente para estar leyendo lo que son los nuevos datos. Y prácticamente eso es lo que hace el programa. Ahora, aquí hay otras funciones que sirven para la comunicación, para enviar la dirección del dispositivo, para leer y escribir. Bueno, a grosso modo, estos dos sirven para comunicarse entre Arduino y el sensor BNCL 4000. Vamos a cargar el programa en el Arduino, verificamos que tenemos configurada la tarjeta Arduino 1, en este caso tengo conectado en el puerto 7. Bien, abramos el Serial Monitor y como ven ahí tenemos, primero nos manda el mensaje de que el BCNL está online, está disponible, y luego nos muestra en dos columnas el valor del sensor. El valor del sensor de la luz ambiental es de cerca de 800 y el del proximidad pues es arriba de 2300. Bien, veamos ahora cómo funciona el circuito. Voy a mostrar el funcionamiento del circuito. Será un poco complicado pues debido a la intensidad de luz que hay en mi habitación, pues es un poco difícil poder apreciarlo, pero vamos a ver si puedo explicarlo en la medida de lo posible. No sé si alcanzan a ver de que el LED amarillo está encendido. ¿Por qué está encendido? Porque aunque yo cubra, ¿sí?, el circuito, nunca se apaga. ¿Por qué? Porque en el programa le estamos diciendo de que el LED se encienda cuando el valor de la luz de ambiente sea menor a 1500. Pero como pueden ver en el Serial Monitor, el valor nunca es menor a 1500. En presencia de luz, el valor anda por 780. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar este valor de 1500, lo voy a cambiar por 750. Para que así cuando el valor sea menor a 750, pues entonces se encienda. Así como lo teníamos antes en 1500, pues jamás se iba a apagar porque todo el tiempo el valor era menor a 1500. Bien, abramos el monitor serie para ver. Ahí pues tenemos los valores. Y ahora pues vamos a ver si podemos explicar el funcionamiento. Vean que el LED amarillo pues ahora sí está apagado.
aquí está mi mano, voy a acercarlo. Vean, cuando acerco la mano en la parte de arriba, pues vean que el LED se ha encendido, el LED amarillo. Al quitar la mano se apaga, ¿sí? Entonces, porque este sensor que está aquí más, el negro, color negro, que está más a la derecha, ese sensor es el de la luz ambiental. Ahora, el que está a la izquierda es el sensor de proximidad. ¿Ven? Ahí se enciende el LED rojo indicando de que hay un objeto próximo al sensor. Y vean en la pantalla también cómo cambian los valores. El sensor de luz ambiental disminuye, mientras que el sensor de proximidad aumenta. O sea que los valores son inversamente proporcionales. Cuando hay un objeto, cuando no hay ningún objeto cerca, acabo de retirar mi mano de ambos sensores y pueden ver de que ahora el valor del sensor de proximidad disminuyó y el de la luz ambiental aumentó. Si hago lo opuesto, voy a cubrirlos nuevamente. Vean, el sensor de proximidad aumentó a más de 3000 y el de la luz ambiental disminuyó a menos de 100.